Buenas noches, Basilio. Buenas noches, Paola. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está Paola, Basilio? Buenas noches, Lourdes también, buenas noches. Muy bien, espero que puedan escucharme. A Doris también, bienvenida. Buenas noches, Doris. Muy bien. Lourdes. Muy bien. Entonces, a Noemí también darle la bienvenida. Está haciendo bastante frío, gracias por estar puntuales. Hoy tenemos que ver varios puntos, es nuestra última clase sincrónica. Y sin más preámbulos, iniciemos porque nos va a faltar si no el tiempo, ¿sí? Considerando que tenemos un tiempo limitado en Zoom. Y vamos a iniciar. Muy bien. Hoy, a diferencia de los anteriores módulos, de las anteriores semanas, no vamos a iniciar con las orientaciones metodológicas, eso lo vamos a dejar para el final, porque es bastante extenso lo que les tengo que explicar en torno a la propuesta de transformación, que va a ser como una transversal durante todo el diplomado. ¿Sí? Es algo que a partir de estos diplomados la Universidad Pedagógica está incorporando y es importante que puedan comprender bien la elaboración de esta primera etapa para que eso les sirva de insumo para los siguientes módulos. Muy bien. Entonces, iniciaremos con lo que es el contenido. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Entonces, a ver, no sé, está un poco lenta mi computadora, creo que está con virus. Cuidado. Muy bien, entonces en esta semana 5 vamos a revisar la última unidad temática del primer módulo, luego de haber visto, ¿no? Las bases biológicas en tanto a la anatomía y fisiología de lo que es especialmente el sistema nervioso central, revisando lo que tiene que ver más con lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el libro que les envié al grupo del autor Cross, revisando, nos podemos dar cuenta pues que es mucho lo que falta revisar, ¿no? No alcanzaría, creo, ni todo el diplomado para revisar a detalle todo lo que es la anatomía y fisiología del sistema nervioso. Entonces es importante que ustedes puedan revisar el material complementario que está en su texto académico de las 3 primeras semanas, de las 3 primeras unidades temáticas, pero también la bibliografía complementaria, ¿no? Eso es importante. Muy bien, en esta unidad temática 4 vamos a ver los dispositivos básicos del aprendizaje, ¿no? Que son muy importantes para lo que es la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a verlos de manera introductoria para que en los siguientes módulos ustedes los puedan revisar ya con mayor profundidad, considerando los aportes de la neuroeducación, de la neuropsicología, para que tengan mayores insumos en lo que es la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, este es como una invitación de lo que van a ver a profundidad en los siguientes módulos, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los propósitos pedagógicos de esta unidad temática 4, conocer cuáles son los dispositivos básicos del aprendizaje y profundizar en el conocimiento de las funciones de atención, motivación, habituación y memoria.
Les reitero, vamos a ver una introducción y en los siguientes módulos van a profundizar esto, ¿no? Los contenidos específicos de esta unidad temática 4, dispositivos básicos del aprendizaje, vamos a ver sus características, cómo puede estimularse estos. En el receso que tenemos entre la primera y segunda parte van a ver una conferencia muy interesante y al iniciar la segunda parte, unas 2 personas de manera voluntaria nos van a decir qué es lo que opinan con relación a esta conferencia, que tiene que ver precisamente con cómo estimular la atención, la motivación, pero a partir de la neuroeducación, ¿sí? Y 3 habilidades académicas funcionales que también la vamos a ver esta última parte muy rápido por el tiempo limitado que tenemos, pero todo esto, como siempre, ustedes lo tienen desarrollado en su texto académico y también para profundizar, porque el texto académico es bastante puntual, se tiene la bibliografía, ¿no? Para poder profundizar. Muy bien, vayamos con lo que son los dispositivos básicos del aprendizaje y antes con la lectura motivadora, ¿sí? Que nos plantea Francisco Mora. En la escuela se aprende no solo a leer, escribir y hacer cálculo y matemáticas, sino a convivir, a vivir temprano en sociedad y sacar con ello otros aprendizajes que son los que permiten luego una buena adaptación social. Una de las lecciones que esta pandemia nos ha dejado, por ejemplo, de acuerdo a la CEPAL, de acuerdo a la UNESCO, de acuerdo a la UNICEF y a diferentes organismos internacionales que han hecho un seguimiento del impacto de la pandemia en un grupo muy vulnerable, no solo en pandemia, sino en cualquier situación de riesgo como desastres naturales o como guerras, ¿no? La niñez es que, bueno, pues la pandemia ha impactado directamente en la niñez a nivel afectivo, emocional y social, ¿no? Muchos de los niños en edad escolar que han vivido ese corte abrupto, torpe, en su asistencia a las escuelas, ¿no? Por la cuarentena rígida en primera instancia y luego una cuarentena dinámica y hasta ahora que ya son clases presenciales, pero que no tienen la misma experiencia que antes de la pandemia, ¿no? Se ha visto un impacto significativo de la pandemia en estos niños. En el sentido de que especialmente los de las edades que corresponden a lo que es el nivel inicial, ¿no? Bueno, pues no han desarrollado esas competencias sociales que les permitan adaptarse, que les permitan resolver problemas, ¿no? Que les permitan reconocer las emociones de los otros, por lo tanto, favorecer el desarrollo de su empatía precisamente por el barbijo, por esa falta de interacción social. Entonces, se ha puesto en evidencia, ¿no? Especialmente con la pandemia y el hecho que los estudiantes no hayan asistido a clases, y más en las primeras etapas, ¿no? La importancia de la escuela, no solamente para cumplir esos objetivos académicos, esos objetivos de lograr competencias, por ejemplo, a nivel de lectoescritura, de psicomotricidad fina, psicomotricidad gruesa, sino en el desarrollo integral del ser humano, ¿no? Y ustedes como maestros, maestras, son pues protagonistas en este espacio sociocomunitario de la escuela. Lo que nos plantea Francisco Mora tiene directa relación con el modelo educativo vigente en el país, ¿no? Que a partir de esa experiencia que tienen nuestros estudiantes en su vida cotidiana, pueden pues ellos aprender valores, pueden aprender a afrontar la vida, a ser más resilientes, a ser personas éticas, ciudadanos que aporten a su comunidad. Entonces,
Yo realmente los felicito por estar en este diplomado. Yo sé que van a hacer excelentes trabajos, ¿no? A partir de lo que les voy a explicar. Y no solamente va a ser el requisito para la aprobación del diplomado y tener el certificado, que esa es una motivación muy legítima, ¿no? Sobre todo también, pero que este diplomado sirva para que ustedes mejoren su ejercicio profesional, que inyecte mucha motivación a su vocación profesional, y ustedes como maestros son fundamentales en la vida de los niños, ¿no? Generan ustedes mucha influencia incluso en las familias, con algunas palabras, con algunas conductas que puedan tener hacia una madre, hacia un padre, hacia los mismos estudiantes. Los maestros son muy importantes. Entonces, a seguir adelante, ¿no? Y bueno, pues aprovechar al máximo este diplomado. Y yo sé que va a haber muy buenos productos de transformación. Muy bien. Marina, si está con su micrófono prendido. Si quieren preguntar, hacer comentarios, también están bienvenidos. Yo avanzo muy rápido porque tenemos poquito tiempo, pero también es bienvenida su participación. Vamos a ver ahora. Dispositivos básicos del aprendizaje. Vamos a ver la definición que hace Mejía como procesos cognitivos básicos donde el organismo otorga las condiciones necesarias para llevar a cabo un aprendizaje cualquiera, por lo cual son indispensables para todo proceso de aprendizaje y se sustentan por una fisiología y un nivel estructural. Muy bien. Estos dispositivos básicos de aprendizaje van a ser condiciones para que el estudiante a cualquier edad pueda aprender. Es por eso que cuando identificamos alguna dificultad de aprendizaje, por ejemplo, nosotros como maestros en el aula tendremos que tener, ¿no?, las competencias necesarias para sospechar de algún problema y, si es necesario, hacer que nuestro estudiante pueda asistir a algún especialista, ¿no? Algún centro de apoyo pedagógico, primero para lo que es la evaluación. Ahora bien, en los centros de educación especial se tienen equipos interdisciplinarios, ¿no? A diferencia de lo que es la educación regular. Entonces, ustedes como maestros, es importante que ante alguna dificultad, alguna inquietud que puedan tener de algún estudiante, ¿no? Primero se puedan informar. Ahora tenemos mucha información, pero también dependiendo del caso, si es necesario solicitar la derivación a algún centro especializado, a algún profesional. Y ustedes son importantes no solo para la detección, sino para el asesoramiento a la familia, ¿no? Algunos padres van a estar muy dispuestos, van a estar muy receptivos, ¿no? Pero otros no. Entonces es importante explicar la necesidad de hacer alguna evaluación dependiendo del caso. Ahora bien, si no hablamos de dificultades por alguna situación que tenga un origen fisiológico, ¿no? También es importante reconocer que estos dispositivos básicos de aprendizaje como la atención, la memoria, van a estar influidos también por las condiciones socioambientales de nuestros estudiantes. Un niño, por ejemplo, malnutrido, un niño que tiene una alimentación insuficiente, que para ir a clases, qué sé yo, antes de ir en la mañana a clases, se levanta 5:30 con su mamá, porque tiene que ir a vender tempranito. Marina, por favor, apague su micrófono. Tiene que ir a vender temprano, ¿no? En el frío, no toma un buen desayuno, ¿no? Y encima sufre algún tipo de violencia intrafamiliar. Imagínense las condiciones físicas y emocionales con las que va a ir a clases, a diferencia de un estudiante con otra realidad, ¿no? Entonces, estos dispositivos
son muy importantes y van a ser una condición Ya, ahorita. de aprendizaje, ¿sí? Y van a intervenir en estos dispositivos múltiples factores a nivel no solamente biológico, sino también que tienen que ver con el entorno. Vamos a ver algunas de estas características. Estos dispositivos son innatos, pero son susceptibles de ser desarrollados, ¿no? Todos los seres humanos, a partir del desarrollo ontogenético, nacemos, ¿sí?, con una estructura a nivel del sistema nervioso que nos permite atender, nos permite percibir, que nos permite pensar. Marina, ¿A dónde? Boquerón 17, ¿le gustó? Boquerón 17. Yo no estoy bajando. a ver, Marina, por favor, apague su micrófono. No hay Boquerón ya. No me acuerdo con cuál se silenciaba. Vamos a ver. Ya, Marina, creo que ya. Entonces, sí, todos tenemos ya una estructura, lo que les decía, neurológica, que nos va a permitir atender, percibir, etc., ¿no? Sin embargo, hacemos en primera instancia nuestros primeros cuidadores, que no siempre puede ser la madre, sino la abuela, la tía, ¿no? Van a potenciar estos dispositivos. A ver, permítame, yo ahorita no me estoy concentrando por los... Estoy bajando. Dile. ¿Alguien me puede Ahora venga, ya. ayudar a María? Ahorita no me acuerdo cómo silenciar. A ver. Los tres puntitos de abajo, licenciada, a su derecha, los tres puntitos, abajo, en la parte inferior. Esperen, vamos a ver aquí. Aquí, me voy donde Marina, ¿no ve? No, directamente a todos nos va a silenciar, mejor ahí en los tres puntitos. Basilio está con el micrófono encendido, el profe Basilio. Ay, profe, Basilio, no es Marina. No, A ver, Basilio está con el profesor Basilio, apague su micrófono, por favor. Ya, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Ahora, esto vamos a recorrer aquí. Está fichado, Basilio. Mentira, no se asuste, Basilio. Ya, vamos. Esto lo voy a subir mejor para que no nos perjudique. Muy bien. Entonces, lo que les decía, repito. ¿Ven? Lo que acaba de pasar ahora, ese ruido, ha generado que mi atención no se focalice en la explicación. Entonces, por eso estos dispositivos son tan complejos, ¿no? No es que yo tenga una lesión, por ejemplo, a nivel neurológico, pero ese ruido externo ha influido en mi nivel de atención. Ya, muy bien. Entonces, estos dispositivos, estos procesos básicos de aprendizaje son innatos, ¿no? A partir de nuestro desarrollo ontogenético, y son susceptibles a ser desarrollados. ¿Eso qué quiere decir? Que va a depender de la estimulación también que cada persona vaya a tener desde las primeras etapas, ¿no? Estudiantes que desde pequeños han sido beneficiados con una estimulación temprana, que en su familia, en su entorno familiar ha habido experiencias que le han ayudado a este niño a desarrollarse a nivel integral, va a ir a la escuela con mejores condiciones, ¿no? Y ustedes como maestros identifican muy bien esto. Cuando un niño, por ejemplo, ha sido privado de estimulación, por ejemplo, táctil, no es lo mismo un niño que crece en un departamento con cero tierra, ¿no? A un niño que crece libre, ¿no es cierto? Que crece libre. Son niños que van a tener pues un desarrollo muy diferente y van a tener diferentes competencias. Entonces, mucho va a depender también del entorno, ¿sí? Sobre las oportunidades que da el entorno para
desarrollar o no estos procesos, ¿no? Y desarrollar de una mejor forma. ¿Tienen un carácter individual? Sí, porque cada ser humano es único e irrepetible. Incluso hermanos que son criados de la misma forma, ¿no? Perdón, me atoré. Incluso hermanos que son criados, ¿no? De la misma forma, van a desarrollar una personalidad diferente. Y cuando hablamos de procesos básicos, también, ¿sí? Se notan las diferencias. ¿Por qué? Porque cada persona, cada niño, enfocándonos en los niños, va a tener la experiencia en su hogar, pero también con sus compañeros, ¿no? En el aula, en el recreo, en la salida, va a tener experiencias que van a ir marcando precisamente esa individualidad y ese desarrollo de estos procesos básicos de aprendizaje que van a ser diferentes en cada niño. Van a haber generalidades que vamos a considerar en la planificación, pero no tenemos que dejar de lado este carácter individual. Estos procesos van a estar ligados al desarrollo cognitivo también, que si bien no lo hemos visto en el módulo, tenemos que reconocer que Jean Piaget ha sido el primero en elaborar la teoría del desarrollo cognitivo. Un libro muy famoso que tiene él es el titulado 6 estudios de psicología, ¿no? Donde va describiendo aquellos hitos de desarrollo que va observando de sus hijos y a partir de eso él desarrolla la teoría del desarrollo cognitivo. Voy a quitar este. Muy bien, a ver. Muy bien. Entonces, a partir de los estudios de Piaget se han desarrollado otros estudios, ¿no? Ya se han superado varios de los principios del desarrollo cognitivo de Piaget, en el sentido de que se reconoce que los niños de ahora, por ejemplo, desarrollan competencias cognitivas a más corta edad en comparación con los niños de hace 30 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, permanentemente se está investigando, se está planteando modificaciones en estos hitos de desarrollo cognitivo, pero varias de las escalas para medir el desarrollo cognitivo tienen como indicadores, ¿no? La teoría de Piaget en particular. Entonces, este desarrollo cognitivo en cada niño también es único. Se tienen parámetros, se tienen criterios en cada etapa, ¿no? En la etapa de operaciones formales, etapa de operaciones concretas, en la etapa sensorio-motriz. Se tienen etapas de desarrollo cognitivo, pero se tiene que reconocer que cada persona tiene su propio ritmo de desarrollo, lo cual nos permite reconocer que cada estudiante también tiene su propio ritmo de aprendizaje. Vamos a ver. Muy bien, dejaré esto aquí. Listo. Se estimulan entre sí, por separado se hace la descripción de la atención, de la percepción, de la memoria, de la habituación. Sin embargo, estos elementos se relacionan entre sí. Si no existe una adecuada motivación, difícilmente vamos a captar la atención del estudiante, ¿no? Si no hay una buena atención, la percepción también se va a ver perjudicada. Es decir, es como pasitos, ¿no? Que se van encadenando y que van a tener una interdependencia. Son indispensables para el aprendizaje académico. Fundamentales, son requisitos, lo que les decía a sus compañeros de otro grupo, son como los machones de una construcción estos procesos. Si no captamos la atención en nuestros estudiantes, en definitiva no va a ser significativo el aprendizaje. Sí, tenemos que ser capaces de activar, ¿no? Ese funcionamiento de su sistema nervioso. Existen
investigaciones muy lindas que confirman que cuando un estudiante está emocionado, ¿no? Tiene un vínculo afectivo con el contenido de aprendizaje, se generan mayor cantidad de sinapsis, por ejemplo, ¿no? Que habíamos visto que es una comunicación entre neuronas, donde en un tipo de sinapsis se llevan, ¿no? Diferentes neurotransmisores hacia otra neurona a partir de los neuroreceptores. Entonces, cuando existe esa emoción, ese interés, esa pasión por aprender, va a ser mucho más significativo y va a haber un mayor funcionamiento a nivel neurológico, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que tomar en cuenta esto y reconocer que van a influir en el desempeño escolar. No siempre un estudiante con bajas notas, un estudiante que se aplaza, incluso hasta que puede repetir el curso, es un estudiante flojo. Nos tenemos que preguntar si sus docentes y sus maestros han tenido la capacidad de generar ese interés, de hacer una lectura integral de ese estudiante. ¿Cuántos estudiantes habrán habido que han perdido el año? Y después de que se fue del colegio, los maestros se enteran que sufría abuso sexual hace 3 años, ¿no? Y que a partir de eso tenía ciertos problemas de conducta. Imagínense sufrir un abuso sexual, ¿no? Que en la anterior semana escuchaba de una señorita que ya tiene 2 hijos, ¿no? Que ha sido abusada desde sus 11 años por su padre o padrastro, ahorita no me acuerdo bien, ¿no? Ya había fallecido su primer hijito y ahora tiene 2. Entonces, esa niña prácticamente que fue abusada la primera vez y durante varios años, ¿no? Unos 10 años, ¿en qué condiciones iba a la escuela? ¿Cómo atendía? Entonces, un alumno distraído, un alumno que no atiende, un alumno que, a pesar que como maestros hemos dado todo de nosotros para generar estrategias didácticas, y este alumno no responde en el examen. Todos han respondido a la pregunta X, pero este alumno no. ¿Qué es lo que estará pasando con ese estudiante? Entonces, tenemos que hacer una lectura integral, tenemos que ser muy, muy perceptivos con los estudiantes y realmente comprender que si no están motivados, no atienden, no recuerdan, tienen un bajo desempeño escolar, tiene que haber alguna causa, ¿no? Y lamentablemente tenemos esos casos también, que yo sé que son extremos, el ejemplo que les estoy dando, pero valga la reflexión. Muy bien, ¿cuáles son esos dispositivos básicos de aprendizaje? Que son requisitos para lo que es el aprendizaje y los tenemos que tomar en cuenta en la planificación. Tenemos la motivación. Se los colocaba aquí una imagen de un niño con su brazo enyesado, que estén con su suero, con una compañera y su maestra. Esta imagen es un ejemplo de las aulas hospitalarias. No es contenido del módulo, pero quise darles este ejemplo. Las aulas hospitalarias inician en Francia, atendiendo a los niños que por efectos de la Segunda Guerra Mundial quedaron con heridas y estaban hospitalizados mucho tiempo. Y se tenía maestros voluntarios, ¿no? Que iban a los hospitales y trataban de, en las primeras experiencias, de darles, ¿no? Las clases que ellos podrían estar recibiendo en sus escuelas si no estarían hospitalizados. Entonces, a partir de estas experiencias, se ve que estos niños, ay, cómo pasa el tiempo, ¿no? Ya tenemos 10 minutos.
voy a correr un poquito, que estos niños tenían pues esa oportunidad de continuar con sus estudios y que además les ayudaba afectivamente, emocionalmente a sentirse mejor. Actualmente en Latinoamérica, Chile y Argentina son los países que más han desarrollado esto de las aulas hospitalarias. Bolivia también tiene en todos los departamentos aulas hospitalarias. No es suficiente, pero ya se cuenta con aulas hospitalarias, ¿no? Les voy a pasar al grupo un link para que vean un reportaje de las aulas hospitalarias en Bolivia, para que vean los objetivos, el equipo interdisciplinario, etcétera, y puedan empaparse un poquito más de esto. Muy bien, la motivación. ¿Qué es la motivación? En términos sencillos, la motivación es aquella fuerza, aquella energía que impulsa a las personas a desarrollar una actividad. No solamente en la actividad de aprendizaje, sino en nuestra vida cotidiana. Para mañana, el domingo, cocinar un platito especial, ¿cuál será nuestra motivación? Podemos tener una motivación externa o extrínseca, que nuestro hijo, nuestro esposo, alguien de nuestra familia nos haya dicho, a ver, ¿por qué no cocinas? A ver, ¿qué me antojo yo? Un mondongo. ¿Podemos cocinar un mondongo? ¿No? Esa es una motivación externa, o que sea el cumpleaños de alguien y nos diga, por favor, cocíname un mondongo. Motivación externa para que yo haga ese platito. Motivación interna, que yo me haya antojado, o que haya visto un video de cómo hacer mondongo y diga, ay, tengo que aprender ese plato, ¿no? Entonces tenemos motivación interna, que nace de uno, ¿sí? Que está relacionada con la motivación de logro. En nuestros estudiantes tenemos que trabajar mucho esta motivación de logro, motivación interna, que ellos estudien, que hagan sus trabajos, no por el puntaje, no por la nota, no por la felicitación de su mamá, de su papá o de la profesora, sino que ellos se sientan capaces, que ellos sepan que están haciendo eso por su bien, porque están aprendiendo, ¿sí? Entonces, esa es la motivación interna, y la motivación externa sí es importante, pero debería pesar. Existe un consenso en muchos autores de que debería pesar más la motivación interna. Tenemos la atención, la capacidad de enfocarse en un solo estímulo y lograr que los demás no interfieran, ¿no? En esto de la atención siempre va a haber estímulos externos, como el ruido que estaba generando Braulio, ¿no? Pero el estudiante que está atento, aunque sus compañeros estén hablando atrás, ¿no? Él va a seguir poniendo atención a su maestra, o aunque haya ruido en el patio de la escuela porque están pasando educación física. Si la actividad es interesante, si el maestro capta su atención, puede haber ruido, pero este estudiante va a seguir concentrado, va a seguir atento en la explicación del maestro o en la actividad que estén realizando. La sensopercepción ya tiene que ver con el procesamiento, interpretación de la información. ¿Sí? Si un estudiante, les reitero, que es víctima de abuso sexual, o antes de ir a su escuela su papá le ha dado una paliza o sus papás han discutido, puede que esté oyendo lo que la maestra explica, ¿sí? Pero no está reconociendo nada de lo que está diciendo, solo es un ruido, porque está pensando en lo que le pasó a su mamá o a esa persona, ¿no? A ese estudiante. Entonces, cuando la maestra le pregunte alguna pregunta o qué he explicado, no va a poder responder. No ha procesado esa información, solamente ha oído. Tenemos la memoria, proceso cognitivo a través del cual se codifica, almacena y recupera la información. En siguientes módulos ya van a ver a detalle lo que es la memoria sensorial, la memoria a corto plazo, mediano plazo, memoria a largo plazo. Y les reitero que esta es una invitación a lo que van a ver más allá. Y la habituación es un proceso por el cual, ante un estímulo repetido, la respuesta es cada vez menos intensa. Ahí ponía un dibujo de la imagen de un taxi
para poner como ejemplo una persona migrante del campo en donde toda, todo su movimiento, su desenvolvimiento era a pie, que vaya a la ciudad, por ejemplo, vamos a poner como ejemplo el Alto, en La Paz, y que esta persona al subir a un taxi, en primer lugar, se asuste, ¿no? Y suba lento o suba muy rápido y le toquen bocina a otros autos y se haga engañar porque pague más el pasaje. La siguiente vez ya vas a ver con más pericia subir a un taxi. En la medida que vaya practicando, esta persona va a aprender dónde tomar un taxi, a subir más rápido, a tener cuidado con otros taxis que vienen detrás, incluso a reconocer qué taxis son sospechosos y puede haber un cogotero ahí, ¿no? Va a aprender a identificar los riesgos. Entonces, de eso trata la habituación, ¿no? Que ante la presencia de un estímulo, en este caso de una situación cotidiana, cuanto más veces se presente, es como la ley de Thorndike de aprendizaje, ¿no? Cuanto más veces se presente, la respuesta va a ser menos intensa, es decir, ya vamos a crear, ya va a ser algo rutinario para esa persona subir a un taxi, no va a ser tan traumático. Muy bien. Cuando se corte, voy a enviar al grupo de WhatsApp un enlace de un video. Por favor, eso lo van a ver en los 15 minutos de receso que tenemos. Ahora les voy a hacer trabajar en el receso. Y al volver en la segunda parte, 2 personas como máximo me van a dar su punto de vista. ¿Qué opinan del video? Que es muy bueno. Yo sé que les va a gustar y les va a servir. Muy bien, tenemos 3 minutitos. Estos dispositivos básicos del aprendizaje, entonces, van a permitir una madurez, ¿sí? Van a permitir una maduración en nuestros estudiantes que nos van a dar visto bueno al desarrollo de actividades básicas de lectura, escritura y cálculo. Eso lo vamos a ver al final de la unidad temática. Muy bien, tenemos también factores internos y factores externos al ámbito escolar que van a influir en el desarrollo de lo que es la atención, la memoria, la percepción. A ver, ¿qué factores intervendrán? ¿Sí? Positiva o negativamente. En este caso, vamos a ver los que están en el ámbito escolar, es decir, los internos. Tenemos la estructura de la administración, es decir, ya aquí tiene que ver con los gestores, ¿no? Con las autoridades que pueden fomentar políticas orientadas a desarrollar estos procesos. Por ejemplo, si me permiten contarles a mí una experiencia, cuando daba clases en una universidad privada en La Paz, yo planteé salir del aula, hacer una visita institucional y me negaron el permiso, ¿no? Con una serie de justificaciones que en su momento yo no comprendí. Entonces, existen autoridades muchas veces que no tienen la voluntad, no ven las alternativas de solución cuando el maestro tiene alguna iniciativa para dinamizar el proceso y más bien generar la motivación en sus estudiantes, ¿no? Muy bien, la realidad socioeducativa, los recursos económicos e infraestructura, que por ejemplo para una persona con una discapacidad física que queramos incluirlo en una unidad educativa regular, el hecho de que no haya rampas, por ejemplo, puede ser algo en contra, ¿no es cierto? Que lo desmotive y porque su madre o su padre le tiene que cargar a ese niño cada día porque no hay rampas, puede generar una desmotivación tanto en la familia como en el niño. Enseguida se va a cortar, voy a enviar a WhatsApp, por favor. Los programas de apoyo escolar, cuando hay pueden favorecer, pero cuando no hay pueden ir en contra más bien. La metodología de enseñanza, la planificación, la praxis curricular, el clima escolar, tanto entre compañeros, entre pares, pero también entre el estudiante y el maestro. Y el rol del docente.